¿Cómo está el calor, hermano? Está en su punto, ¿verdad? Está muy nuestro el calor, muy de aquí de Cumaná. Usted sabe que yo estoy orando y digo, Señor, bueno, como en los últimos tiempos todo va a ir empeorando, ¿verdad? De acuerdo a la profecía bíblica, y ya uno ve que hay problemas con el clima, donde había calor, ahora hace frío, donde había frío, ahora hace calor, pero todavía nosotros no hemos tenido esa bendición de ese cambio climatológico, ¿verdad? Yo le digo al Señor, bueno, la gente de Caripe tiene años con ese clima tan fresco. ¿Por qué no haces un cambio ahí? Ahora le mandas a ellos un poquito de calor y mudas para acá, ¿verdad? Ese clima de valle. Pero es difícil, hermano, porque el problema es que nosotros estamos ubicados en una costa. Y eso está un poquito difícil, que aunque hay algunos lugares en el mundo que también son costas, ¿verdad? Pero es por la ubicación geográfica que tiene. Pero bueno, hermano, lo que sí les puedo decir es que he aprendido a quejarme menos. De verdad. Y sabe que estos últimos lunes que hemos estado viniendo a orar y hemos estado haciendo algunas presentaciones, aprovecho para decir, hermano, venga mañana el lunes de oración. No se quede en casa. Venga a orar, hermano. Hay mucho por qué orar. Hay muchísimo, hermano mío. Y los hermanos que hemos estado viniendo los lunes, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? El Señor ha estado tratando con nosotros, nos ha estado despertando, nos está dando una visión misionera, hermano. Que podamos nosotros ver lo que Dios ve. Dios ve el mundo. Dios no ve nada más Cumaná, nada más Sucre, nada más Venezuela. Así que animo a todos a que puedan venir de verdad, hermanos. Mañana vamos a estar haciendo una presentación, la primera hora. Una presentación muy interesante. Espero que nadie se quede, espero que puedan venir. Para que vean, hermano, cómo está el mundo. Y para que vean, también podamos sentir cómo siente el corazón de Dios. Y que pueda darnos el Señor a nosotros el sentir que Él tiene. Y que nos permita hacer algo, hermanos, también por este mundo que está perdido, que se está perdiendo, hermano. Y por eso le digo, he aprendido a quejarme menos, porque hemos visto ahí, ¿verdad?, las condiciones, hermano, en las que están tantísimos países en el mundo. Escuche bien, billones de personas. Y nosotros, espero que no seamos jamás, el Señor nos libre de los que no voy a la iglesia porque me da calor, ¿verdad? Porque esa gente, hermano, desearía, aunque sea en una cueva, en un monte, algunos que están allí, hermano, poder congregarse, pues ni siquiera tienen dónde congregarse. Entonces, hermano, aprendamos nosotros a ser agradecidos, aunque sé que podemos quizás buscar la forma, tendremos que conseguir más ventiladores. Yo no sé, ustedes tienen ventiladores en su casa, hermano, traigan esos ventiladores el domingo. Claro, no, se los lleva el mismo domingo, mi hermano. Porque yo ya estaba pensando, tengo un ventilador allá en la casa y voy a traerlo, y uno lo pega por ahí, mi hermana, y sí funciona. Por lo menos que traigamos aunque sea 2, 3 ventiladores. ¿No les parece? ¿Por qué no? Pues? Y al que se le olvide, de gloria al Señor, ¿verdad, mi hermano? Qué bendición. Se lo guardamos aquí. Pero mire, ahí puede oír otro allí, ahí está uno aquí, otro allá. Vamos a traerlo. Yo voy a traer uno, yo soy el primero que voy a traer uno de los que tengo en la casa el próximo domingo para ver si podemos estar un poquito más frescos. También. Ah, sí. Los que están un poquito pasados de peso le dan gloria al Señor porque están aquí en un sauna metidos tranquilamente. Bueno, hermano, abra su Biblia en la Epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos. Fíjense, hermano, estamos estudiando la epístola a los romanos, ¿verdad? Hemos venido hablando estos últimos domingos acerca del Evangelio, acerca de la cruz de Cristo. La semana pasada hablamos del poder del Evangelio, ¿verdad? Estuvimos estudiando el poder del Evangelio en la epístola a los romanos.
Hermanos, les digo algo. Si usted quiere entender el Evangelio y al mismo tiempo crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, lo que usted ha recibido, lo que Dios le ha dado a usted, especialmente el don de la salvación, lea, relea la epístola a los romanos. Es fundamental, hermano. Y lo que me he propuesto es que como iglesia podamos estudiar juntos los domingos la epístola a los romanos. ¿Ok? Entonces, el tema principal, hermanos, de la epístola, a los romanos es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero para Dios mostrarle al hombre y que el hombre pudiera entender, comprender la necesidad que tiene de la justicia de Dios, utiliza el apóstol Pablo aquí en esta epístola, y el apóstol comienza hablando primeramente de la injusticia del hombre. La injusticia del hombre. El objetivo principal del apóstol, de Dios, aquí en esta parte que vamos a estudiar en esta mañana, el objetivo principal es demostrar que todos los hombres, sin excepción, son pecadores y culpables ante Dios. ¿Ha escuchado usted a alguien que dice o que se jacte de decir que no es un pecador o no es una pecadora? Yo he escuchado. Sorprendentemente yo he escuchado cuando he salido a evangelizar y la persona dice, no, yo no estoy dentro de ese grupo. Yo no soy un pecador. Yo no soy una pecadora. Quizás porque no han matado a nadie, porque no han violado a nadie, quizás porque no han robado a nadie, pero esa no es toda la ley de Dios. Hay muchísimas otras cosas. Y la Biblia dice que el que ofende en un punto es culpable de todos los demás. Igual es hallado culpable delante de Dios. ¿Ok? Ahora, esto de que se propone el apóstol, hermano, enseñarnos en esta mañana, de que todos los hombres sin excepción son pecadores, es lo que se conoce como la universalidad del pecado. Apúntelo si quiere. La universalidad del pecado, anótelo allí. Cuando usted escucha hablar, ¿qué es la universalidad del pecado? Cuando usted escucha hablar de la universalidad del pecado, ¿a qué se refiere eso? A que todos los hombres, sin excepción, son pecadores. Esto era necesario que el apóstol lo hiciera, ya que mientras que el hombre no reconozca que es pecador, no puede apreciar la gracia y la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Una persona que no entiende primeramente, no acepta primeramente que es un pecador, una pecadora, jamás podrá apreciar la gracia y la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Y Pablo usa aquí un patrón básico para explicar el evangelio que nosotros tenemos que usar y tenemos que aprender de él. Pablo da, primeramente la ley y la condenación, luego la gracia y la salvación. Vaya un momentito ahí a Romanos 3 para que lea conmigo allí, Romanos 3, 19 y 20. Romanos capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Leemos todos juntos a una sola voz. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo puedo saber yo que robar es malo, que mentir es malo,
que matar es malo. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo el ser humano puede entender que eso está mal? Porque existe una ley. Dios nos ha dejado una ley, ¿ok? Donde el ser humano puede entender, ¿ok? Porque está escrito claramente en una ley que matar, robar, mentir es malo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley no salva a nadie, ¿ok? Porque para que la ley te salvara, tendrías que cumplir la ley a la perfección. Y no hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley nos da a nosotros conocimiento del pecado, de que hemos pecado, de que somos pecadores. Ahora, miran, hay un detalle ahí interesante, hermano, que dice en Romanos 3, el versículo 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Cuando tú estás hablando con una persona y le estás predicando el evangelio, y la persona empieza a decir: es que yo no creo en esos evangélicos, es que yo no creo en nada de eso del evangelio, es que yo no creo que Cristo, es que a mí no me parece que eso sea así. Tú quieres que esa persona se calle, cierre su boca y se sienta acorralada, y a lo mejor hasta se para de ahí y se va y evade la conversación. Háblale de la ley. ¿Entiendes? Sí, está bien, pero ¿eres o no? La ley dice, la ley de Dios dice que no debemos. ¿Os has mentido alguna vez? No, pero es que yo no, pero mira, y la ley también dice que no debemos blasfemar. Y llega un momento que la persona tiene que cerrar la boca, porque su conciencia lo acusa. Porque sabe que delante de Dios, delante de la ley de Dios, es hallado culpable. Entonces, a veces nosotros perdemos el tiempo discutiendo. No, llevémoslo allí. Y cuando la persona entonces se siente y diga: sí, es bueno, y entonces eres culpable delante de Dios. Y la Biblia dice que por ser culpable hay una condenación, etcétera, y empiezas a aplicar el evangelio. Ahora, notemos aquí, hermano, yo quiero que hagamos algo en esta mañana. El apóstol demuestra aquí irrefutablemente que todos los seres humanos somos pecadores. Esto incluye a gentiles y a judíos. Ahora, para entender lo que el apóstol está tratando de enseñarnos, necesitamos imaginarnos que estamos dentro de una corte. Vean lo que vamos a hacer a partir de este momento. Imagínense usted, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un juicio, en una corte? ¿Usted ha tenido la oportunidad, mi hermano? Yo lo he visto, todos seguramente lo hemos visto, ¿verdad? En alguna película, por televisión, pero no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un juicio, en una corte, dentro de una corte. Usted fue a... bueno, fíjense una cosa. Nosotros nos vamos a imaginar que estamos dentro de una corte. ¿Ok? Dentro de esa corte, Dios va a ser el juez. El Señor Jesucristo es el juez. Toda la humanidad van a ser los acusados. Ellos son los acusados. Toda la humanidad. ¿Ok? El apóstol Pablo va a hacer la función del abogado acusador. ¿Ok? Y nosotros, esta congregación, nosotros vamos a ser el jurado. Entonces, vamos a escuchar atentamente, vamos a seguir como jurado, ¿ok?, las evidencias que va a presentar el abogado acusador, que en este momento va a ser el apóstol Pablo. Y al final, yo les voy a preguntar a ustedes, y ustedes van a hacer como hacen los jurados. Ustedes van a tener que dar un veredicto. A lo mejor puede que hayan veredictos, algunos que digan culpable, otros que digan inocente. Inocente, culpable. Y está dividido, ok, el veredicto. Esperemos que no sea así, pero vamos a ver, hermano. Vamos a escuchar entonces los argumentos del abogado acusador. O sea, es como que a partir de este momento entonces entra esa persona, ¿verdad?, que está ahí en la corte y dice: atención, atención, la corte entra en sesión. Y tiene la palabra el abogado
acusador en este caso, ¿okay? Que es al que vamos a escuchar, al abogado acusador. En ese momento es donde el juez le da, ¿verdad? Que da con el martillo, el mazo que tiene ahí, ¿verdad? Orden en la sala. Ok, va a comenzar el juicio. Muy bien. En primer lugar, hermano, en Romanos capítulo 1 va a comenzar a hablar el abogado acusador. Y el abogado acusador dice que el mundo gentil es culpable. Lo primero que comienza a decir el abogado acusador es que el mundo gentil es culpable. En otras palabras, que todas las demás naciones, ¿ok? Sin incluir en este momento, él va a probar primero que todas las demás naciones, sin incluir a los judíos, los gentiles, todos los hombres de todas las demás naciones son culpables ante Dios. Eso es lo primero que él va a probar. Cuando el apóstol, y el cuadro que el apóstol nos pinta aquí, hermano, es de verdad un cuadro horrible. La descripción que Dios hace de los pecadores en este texto, en este pasaje que vamos a leer, mi hermano, no es bonita, pero es la verdad. A través de los versículos que vamos a leer, la Biblia nos muestra qué tan bajo, hermano, qué tan bajo ha caído el hombre. Vamos a ver que el hombre no ha glorificado a Dios. El hombre se ha inventado sus propios dioses. Y como resultado, el hombre ha cometido inmoralidades. Hasta allá tan bajo ha caído. Quiere decir entonces, hermano, y anote esto, la idolatría trae como consecuencia inmediata la inmoralidad. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué vemos lo que estamos viendo, que ahorita lo vemos allí delante de nuestros propios ojos y nos asombramos? Los programas de televisión, por ejemplo, hermano, que antes había, se regulaba, ¿verdad? Lo que pasaban, las escenas de los programas de televisión, hasta de las mismas novelas. Hoy en día, hermano, no se puede ver. Prácticamente es difícil ver televisión, sentarse allí sin tener que ver prácticamente escenas pornográficas. ¿Y por qué el mundo está así? ¿Y por qué el mundo va de mal en peor? Porque el mundo no ha glorificado ni quiere glorificar a Dios. La idolatría, hermanos, trae como consecuencia inmediata la inmoralidad. Lea conmigo lo que dice el abogado acusador en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18. Romanos capítulo 1, desde el versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Hermano mío, en esta primera parte el abogado acusador nos presenta toda una serie de argumentos para convencernos de que el mundo gentil es culpable. Ahora, escuche algo, cuando usted está en un juicio, si usted es el jurado, por lo general se enjuicia ¿a quién? A una persona. Esa persona está allí en el banquillo de los acusados, por así decirlo, ¿ok? Y entonces el jurado tiene que escuchar todos los argumentos que se van a presentar en contra de esa persona, ¿ok? Ahora, aquí, quizás en ese contexto, para uno es más difícil porque uno quizás no conoce a la persona. Y vas a escuchar argumentos que dice una persona y otra persona para que entonces tú puedas hacerte, ¿verdad?, tu propio juicio. Pero aquí no se está hablando de una persona. Aquí se está hablando de la humanidad. O sea, que nosotros con salir al mundo y ver el mundo, andar en el mundo, vivir en el mundo, nosotros podemos entender y nosotros podemos decidir si lo que el abogado acusador está diciendo es verdad o es mentira. ¿Y a qué conclusión podemos llegar nosotros en esta primera parte en cuanto a los gentiles? Recuerda, él se propone dar a entender de que todo el mundo sin excepción, tanto gentiles como judíos, son culpables delante de Dios. En esta primera sección, él confronta a los gentiles. El abogado acusador está en la corte y está dando sus argumentos contra los gentiles. ¿Qué piensa usted? ¿Tiene razón o no tiene razón el abogado acusador? ¿Somos o no somos culpables? El mundo gentil, allí nos incluye a nosotros. ¿Ok? Ahora el abogado pasa a acusar al mundo judío. Vamos a leer el capítulo 2 que viene a continuación. Capítulo 2 que viene a continuación. Siga conmigo la lectura, vamos a leer despacio. Recuerden que estamos en la sala, estamos escuchando lo que el abogado acusador ahora va a decir en cuanto a los judíos. Ya acusó a gentiles, vamos ahora con los judíos. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El juicio primeramente, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, y serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hagamos una pausa un momento allí. ¿Qué está diciendo el apóstol? Los judíos criticaban a los gentiles. Ellos señalaban a los gentiles porque los judíos decían, dentro de su religión, que ellos no eran culpables delante de Dios, que los pecadores eran los gentiles, pero ellos no. Ahora, si nosotros leemos allí con cuidado, hermano, en el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Ok? Luego dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que son justificados. ¿Por qué? Porque a los judíos, ¿a quién se les dio la ley? ¿A qué nación? ¿A qué pueblo? ¿Recuerdan a Israel cuando sale de Egipto en el monte Sinaí? Moisés sube, Dios le da las tablas, le da los mandamientos. La ley fue dada al pueblo judío, pero esa ley el pueblo judío tenía que darla a conocer a todos los hombres, porque la intención de Dios era que el pueblo judío diera a conocer a todas las naciones al único Dios verdadero. Ahora, ellos fallaron en ese propósito, pero entonces la ley fue dada a los judíos. Pablo está diciendo, no es el que tiene la ley, no es el oidor de la ley el que es justificado, sino el hacedor. Pablo lo que está diciendo es, ustedes tienen la ley y ustedes la han oído por muchos años, pero ¿cuál era el problema de ellos? Que no la cumplían. Que no la cumplían. Por eso sigue diciendo en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, fíjate, porque a los gentiles no fue dada la ley, pero mira lo que ocurre, serán entonces inocentes los gentiles porque no tienen ley. Mira lo que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, escucha hermano, los gentiles no tienen ley, pero por naturaleza hacen lo que es de la ley. En otras palabras, si usted se pone a estudiar la historia, las constituciones que han existido en las naciones gentiles, en los reinos que se han levantado, en los reinos gentiles, ¿por qué en esas constituciones dice no matarás, no robarás? ¿Por qué? Por lo que está diciendo el apóstol aquí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Por qué cuando una persona hace algo malo, peca, por qué se esconde? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué huye? Porque la ley de Dios
Dios la ha escrito en el corazón del hombre y su conciencia le acusa. Por eso los gentiles, aunque no tienen ley, aunque no teníamos ley, no tenemos excusa delante de Dios. Porque lo que es de Dios, como estábamos leyendo ahorita, ¿dónde se lo manifestó? En la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nuestra propia conciencia, porque Dios escribió su ley en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa. Nadie tiene excusa. Ningún ser humano es excusable delante de Dios. Por eso dice el versículo 16, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora sí seguimos leyendo. El abogado sigue acusando a los judíos, ¿ok? Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, hablando de los judíos, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El abogado ahora se enfocó hacia los judíos. ¿Qué piensa usted? ¿Son o no son culpables los judíos ante Dios? Aunque han tenido todos los beneficios y los privilegios que Dios les ha dado, el pueblo de Dios, nación escogida por Dios, les dieron la ley. Es más, si usted no lo sabía, hermano, la Biblia que usted tiene, la Biblia que hoy en día se predica en todo el mundo, esa Biblia fue escrita en su totalidad por judíos.
Los escritores todos fueron judíos. Por eso Pablo dice que el ser judío tiene alguna ventaja o no tiene ninguna ventaja. No, sí tiene, por supuesto que sí. Pero el problema aquí es que no son los privilegios. El problema no es que el tener la ley y el oír la ley te da el privilegio o la seguridad de que tú eres justo delante de Dios. El problema es que no son hacedores de la ley. Y por eso él saca ahí a relucir algunos pecados. Y cuando dice, ¿y tú que le dices a otro que no hurtes? Tú hurtas. Y tú que le dices a otro que no mientas, porque dice en la ley judía, no mientes. Y al que le dices que no fornique, ¿son o no son culpables los judíos también? Y finalmente, hermano, en el capítulo 3, desde el versículo 9, dice lo siguiente: ahora se propone él demostrar que tanto gentiles como judíos, o sea, el mundo entero, es culpable. Nota lo que dice desde el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién está hablando el apóstol aquí? ¿A quién está hablando aquí el apóstol? A todos. ¿A quién está dirigida la carta? A los romanos. Ahí habían gentiles y habían judíos. Él está hablando ahora a la iglesia, ¿ok? Y ahora confronta a la iglesia y le dice a la iglesia, mira la pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Le pregunto yo a usted, hermano, hermana, ¿somos nosotros mejores que todos de los que hemos escuchado al abogado acusador, ¿verdad?, decir tantas cosas horribles, feas, ¿verdad? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la que está allí, la que da el apóstol. Que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermano mío, los judíos se pensaban que eran mejores que los gentiles. Es más, los judíos llamaban a los gentiles perros. Los veían así como una clase inferior de personas. Lo llamaban perros gentiles. Los judíos no se daban cuenta que cuando ellos señalaban a los gentiles con un dedo, 3 deditos los estaban señalando a ellos. Pero ellos creían que su religión los hacía mejor que los gentiles. Pablo tira por tierra, ¿verdad?, todo eso. Ya lo acabamos de notar. Pero hermano, fíjate una cosa. Los judíos, cuando ellos criticaban a los demás, no se estaban dando cuenta. Su religión, escucha bien esto, hermano, su religión no les permitía ver que ellos estaban haciendo lo mismo y que también tenían la misma necesidad de la salvación, igual que los gentiles, porque ellos también eran culpables ante Dios de violar la ley, de no cumplir la ley de Dios. Entonces, la religión, hermano, la religión nos impide ver realmente quiénes somos y la condición que tenemos delante de Dios. Por eso el apóstol pasa a decir aquí, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, en ninguna manera. En la iglesia
ocurre lo mismo también. Porque hay gente que está aquí, o sea, digo en las iglesias, no sé si aquí, Dios es el que conoce los corazones, pero lo que estoy diciendo es que en las iglesias, hermanos, hay gente que lo que está es practicando una religión. Y estas personas se caracterizan por hacer lo que hacían los judíos. Siempre están pendientes de mirar los defectos que tienen otros. Son fáciles, ágiles, prontos para notar los defectos que tienen otras personas. Y no se dan cuenta que cuando señalan a alguien con un dedo, tal vez 3 te están apuntando a ti. No quiere decir esto que nosotros no debemos exhortarnos, que no debemos animarnos, que no debemos amonestarnos, por supuesto que sí. Pero estoy diciendo, hermano, que tenemos que tener cuidado porque nos convertimos en fariseos. Y los que tienen de verdad, no una relación con Dios, no una relación con Cristo, sincera, genuina, de corazón, sino que tienen una religión, son los que muchas veces son fáciles, hermano, para criticar. Y no se dan cuenta, muchas veces. Eso nos puede pasar a cualquiera, ¿sabes? A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir eso. Nosotros, hermano, tenemos que estar pendientes. Porque acuérdate de algo, hermano. Sí, velemos también por nuestros hermanos. Oremos, ayudemos. Pero cada uno, dice la Biblia, que dará cuenta a Dios de sí. No se te olvide eso, mi hermano. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí. Entonces muchas veces podemos estar tan entretenidos mirando para el lado, para atrás, para el frente, y nos olvidamos de nosotros. Te hago una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Si tienes tiempo que no te confesaste, ten cuidado porque estás cayendo en una religión. Ten cuidado porque estás cayendo en una religión. Lo que nos asegura, hermano, que tenemos una relación con el Señor es que vamos a Él todos los días en oración y nos presentamos delante de Él tal cual y como somos, sin nada que esconder. Y le pedimos al Señor todos los días de nuestra vida que nos limpie y nos santifique. Si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos, dice la Biblia. Aún los creyentes. Lo que pasa es que creemos que el arrepentimiento es nada más para los incrédulos. No, señor. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento todos los días. Si no nos confesamos, ¿por qué digo que podemos estar practicando una religión? Porque entonces, imagínate, ya te estás creyendo que ni siquiera pecas. ¿Te estás creyendo más santo? No sé qué quieren. Qué bonito, qué hermoso. Cuando llegamos al Señor día a día, Señor, límpiame, protégeme, guárdame del mal, Señor. Todos los días de nuestra vida. Dice ahí, hermano, en Romanos 3, para terminar en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, nota cuántas veces se repite esa palabra no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Muchas veces. No hay. ¿No hay qué? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay, ni siquiera hay uno.
Escucha lo que te voy a decir, hermano mío. Porque esto es interesante e importante que lo tengamos siempre presente. El apóstol Pablo dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Él no solamente está diciendo, ya hemos demostrado que son culpables. Escucha bien, hermano. Él no está diciendo nada más, ya hemos demostrado que son culpables, sino que están bajo pecado. En otras palabras, que están bajo el yugo de esclavitud del pecado. Es lo que está diciendo el apóstol. Por eso es que luego él dice allí, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Mira cómo ha sido afectada la mente del hombre. ¿No hay qué? No hay quien entienda. Mira cómo ha sido afectado su corazón. No hay quien busque a Dios. Y luego mira cómo ha sido afectada la voluntad del hombre. No hay. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, esas palabras son una exageración. Entienda esta parte, hermano, porque es muy importante. Eso que él está diciendo ahí es una exageración. Él está diciendo que no hay ni siquiera uno en el mundo entero. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos los hombres están bajo, ¿qué cosa? Pecado. O sea, bajo la esclavitud del pecado. Esa es la razón por la cual no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Hermano, escucha lo siguiente. No podemos esperar que ninguno de nuestros familiares inconversos, ni ninguna de las personas inconversas que conocemos, dejen de pecar. Nosotros como padres, y aquí hay padres que tienen hijos inconversos, aquí hay tíos que tienen sobrinos inconversos, aquí hay abuelos que tienen nietos inconversos, y aquí hay gente que tiene familiares inconversos y amigos inconversos. Y nosotros tratamos de decirles a ellos, y en cierta forma hasta de exigirle a ellos, mira, no hagas esto porque a Dios no le agrada. No hagas aquello porque a Dios no le agrada. Está bien que se lo digamos y tenemos que decírselo, pero no podemos esperar que ellos obedezcan lo que les estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque están bajo la esclavitud, el yugo de esclavitud del pecado. ¿Comprendes, hermano, lo que estoy tratando de decirte? Entonces, la solución al problema, por eso tú le puedes decir, y se lo decía la semana pasada, no robes, deja de robar y se van las drogas. No te drogues, se deja de drogar y se va el alcohol. Deja el alcohol, deja el alcohol, pero se va a los juegos y se va a otras cosas. ¿Por qué? Porque están bajo la esclavitud, el yugo de esclavitud del pecado. En otras palabras, hermano, la única solución que tienen es lo que dijo Cristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No pelear tanto con ellos. No peques, no hagas, no, porque no lo van a dejar de hacer, hermano. Y estoy siendo sincero, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Es lo que el apóstol nos está enseñando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, orar y orar y clamar a Dios: Señor, sálvalos. Porque es la única forma, hermano. Entonces nos angustiamos. Estoy diciendo esto porque yo sé que nos angustiamos. Nos preocupamos por nuestros hijos inconversos, por nuestros familiares, por nuestros sobrinos, nuestros nietos. Que no hagan. Sí, hermano, pero es imposible que lo dejen de hacer. Porque esa es la condición del hombre. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, hermano. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es en Cristo, hermano, que está la libertad.
Ahora entiende por qué el corito me gusta. Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hermano. Hay poder, como dice el himno, mi hermana. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Entonces, en vez de pelear muchas veces, en vez de discutir y en vez de estar, oremos más, intercedamos más por ellos, hermano. Finalmente dice ahí, hermano, mira, el apóstol ahora habla de la boca. Mira la boca del incrédulo, del inconverso. Dice, del hombre en general. Dice, sepulcro, léalo conmigo, por favor. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ahí. ¿Cómo es la boca del incrédulo? Imagínate, hermano. La descripción. Ahora, ¿es una exageración? No lo es. Es la verdad. Y aquí, hermano, escucha algo. A nosotros se nos ha enseñado que debemos suavizar el mensaje. ¿Verdad que esto es fuerte lo que estamos estudiando? Es confrontar al hombre, pero es verlo como Dios lo ve. ¿Cuál es el problema hoy en día? No hablemos de estas cosas. No le puedes decir a una persona, cuidado que tú le llegas a decir a alguien que su garganta es un sepulcro abierto, que con su lengua engaña, que veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. No le digas eso, porque los vas a espantar. ¿Cómo rayos vamos a obtener una conversión genuina si no entienden primero la condición en la que están delante de Dios, para que luego puedan apreciar la gracia y la salvación que Dios da? Entonces tenemos que, hermano, lo que hace el apóstol, la ley primero, para que el hombre se entienda y se vea como Dios lo ve, y luego entonces vaya corriendo a la cruz para ser salvo. Los pies del hombre como son, versículo 15, y sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Es así o no es así? Donde hay gente en el mundo, por donde el hombre camina, ¿qué hay allí? Quebranto y desventura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. ¿Sí o no? No hay homicidios, no hay pleitos, no hay contienda, no hay guerras. Donde el hombre llega, hermano, donde el hombre llega también el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque su corazón está totalmente corrompido delante de Dios. Dice ahí, hermano, que el hombre no conoce camino de paz. Y no conocerá este mundo camino de paz hasta que venga el príncipe de paz y establezca su reino. Por eso es que escuchamos y seguimos escuchando rumores de guerras y guerras por todas partes. Por eso es que seguimos escuchando de pleitos en las calles, en las sociedades, en las familias, en los hogares, hermano. Porque el corazón del hombre, hermano, es un corazón, como dice la Biblia, engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y finalmente ahí el versículo 18. ¿Cuál es la razón por la que todas las cosas son así? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el Salmo 14, no lo busque, solamente le voy a hacer un comentario. Es donde aparece ese versículo que nosotros hemos leído y hablado muchas veces, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Usted sabía que en el original, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
En el original, ¿ok? En el original digo, en el Antiguo Testamento escrito en hebreo, las copias que se tienen, no existe la palabra hay. O sea, no, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta palabra hay fue añadida por los traductores para darle más sentido, pero en el original no aparece la palabra hay, sino que lo que dice el necio en su corazón, no Dios. Ve que tiene más sentido, porque eso es exactamente lo que hace. Es como cuando a un niño usted le dice, no toques allí, no. Anda que te está llamando tu papá, no. Es una rebeldía y una desobediencia abierta y franca. Ya desde chiquitos se empieza a manifestar lo que está en el corazón del hombre. Ese es exactamente el comportamiento que la humanidad tiene para con Dios. Usted le dice, mira, no hagas porque Dios dice, no. No Dios. No Dios. Eso es lo que están diciendo. No Dios. Ahora le hago una pregunta, hermano. Levantando las manos. Así. Una mano, nada más. ¿Cuál es el veredicto? Está todo el mundo, judíos y gentiles, ¿hay alguno inocente? ¿Son inocentes? Si hay alguien que cree que son inocentes, que levante su mano. ¿Y por qué digo que levante su mano si hay alguien que cree que son inocentes? Porque si esa persona, no voy a adelantar, levante la mano. ¿Quién? ¿Quién cree que no son culpables? Alguien que diga, no, los gentiles sí, pero los judíos no. O tal vez usted diga, gentiles y judíos sí, pero yo no. Porque si hay alguien que levanta la mano, esa persona no ha entendido el Evangelio. Aunque tenga 20 años aquí sentados con nosotros, no es salvo. Porque no entiende el principio básico de que todos somos culpables. Ahora, levanten la mano. ¿Quiénes están seguros y han entendido y están de acuerdo con el abogado acusador, el apóstol Pablo? Porque el juez ya sentenció. El juez sabe lo que son. ¿Pero qué dice el jurado? ¿Son culpables? Levanten la mano. No me asusten, hermano, levanten la mano. Julio levanta las dos. Gloria. Ajá. Ahí es donde vamos a ir la próxima semana. Porque ya el apóstol, fíjate cómo Dios, hermano, lo precioso de la palabra. Ya Dios nos convenció a todos, somos culpables. Y ahora que estamos perdidos, ahora entra la otra parte. La misericordia, la gracia y la bondad de Dios en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es preciosa. Porque tu palabra es tan clara, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy ciertamente hemos entendido quiénes somos, quiénes éramos realmente, Señor, delante de ti. Padre amado, oh Señor, queremos pedirte hoy de una manera especial, Señor. Queremos orar por el mundo perdido, por las almas, Señor, inconversas. Señor, por la condición en la que están.
son rebeldes por naturaleza. Padre amado, no te entienden, no te buscan y son incapaces de hacer lo bueno, porque están bajo el yugo de esclavitud del pecado. Ayúdanos a nosotros, Señor, a interceder por nuestros hijos inconversos, por nuestros familiares inconversos, por nuestros nietos inconversos, Señor, por nuestros sobrinos inconversos, por nuestros tíos y tías, por nuestros primos, por nuestros amigos, Señor. Padre, porque han sido hallados culpables delante de ti, pero no lo pueden entender, Señor. No lo quieren entender. No hay quien te busque, Señor. No hay ni siquiera uno. Pero Padre, mientras llega el día de su salvación, en el cual esperamos nosotros, Señor, porque hemos clamado a ti por ellos, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos inconversos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de nuestros primos, abuelos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor. Porque el hombre, Señor, va por el camino del mal, Señor, apartándose de ti, en rebelión contra ti, Señor. El hombre no conoce camino de paz. Oh Padre amado, y ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a darte gloria y honra, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Porque ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Todos nosotros también estábamos descarriados, alejados de ti, Señor, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero bendito sea tu nombre, Señor, que tuviste misericordia de nosotros y tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Y hoy nos tienes aquí y nos has llamado también para que nosotros vayamos y proclamemos, Señor, a buenas nuevas a toda criatura, para que nosotros salgamos, como dice tu palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero te damos gracias, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tu amor, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Anímanos, Señor, a salir. Danos visión, Señor, y provéenos lo que necesitemos, Señor, para cumplir con tu propósito aquí en esta tierra. Que podamos nosotros predicar el evangelio, Señor, a toda criatura, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad, en el lugar de estudio, Señor, donde quiera que vayamos, Padre amado, que podamos hablarle a la gente y enseñarle el evangelio, pero que hablemos el evangelio que tú nos has dado, no un evangelio prefabricado, Señor, porque dice la Biblia que si alguno recibe y enseña otro evangelio, sea anatema. Confiemos en que el evangelio que tú nos has dado es el evangelio que salva, Señor. Es el evangelio que convierte la vida del pecador. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús, a ti sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén.